Habíamos venido hablando siempre de una droga, pero ahora piensen en asociaciones de drogas. O sea, vamos a estar comparando dos drogas o usando dos drogas. Entonces se incorporan los conceptos de potencia y eficacia y de sinergismo y antagonismo que vamos a ver a continuación. Sabemos que algo es potente cuando es fuerte y eficaz cuando da buen resultado. Entonces voy a tratar de explicar esto usando como ejemplo los diuréticos, que son drogas cuya acción es aumentar el volumen de orina excretada. Si tienen un papelito, por favor vayan anotando de izquierda a derecha. Les doy tres nombres de diuréticos que son clorotiazida con Z, clorotiazida. El siguiente diurético se llama hidroclorotiazida, o sea, le agregan el hidro antes, hidroclorotiazida. Y el último diurético se llama furosemida, que también se puede decir fursemida, F-U-R-S-E-M-I-D-A. Bien, la diferencia, ahora que los tienen los tres, la diferencia entre clorotiazida e hidroclorotiazida es la cantidad de droga que puedo usar de uno o de otro para obtener el mismo resultado, puesto que según la definición de potencia es la relación entre cantidades o dosis de una droga con respecto a otra que se deben administrar para producir un efecto determinado. Entonces, la hidroclorotiazida, o sea, la que tienen en el medio, es 10 veces más potente que la clorotiazida. Entonces, si por ejemplo, para eliminar 1 litro de orina utilizo 10 gramos de la primera, o sea, 10 gramos de clorotiazida, para eliminar el mismo litro de orina, tendré que usar de hidroclorotiazida 10 veces menos porque es 10 veces más potente. Entonces, en vez de 10 gramos, voy a usar solamente 1 gramo, o sea, 10 veces menos. Esta es la potencia, o sea, la relación entre dosis que administro para tener el mismo resultado. ¿Cuál era mi resultado? Eliminar 1 litro de orina. Con la clorotiazida necesitaba 10 gramos. No son dosis reales, ¿no? Son ejemplos. Y con la hidroclorotiazida, que es 10 veces más potente, voy a necesitar mucha menos droga, o sea, voy a necesitar solo 1 gramo. Pero resulta que el paciente está con edema pulmonar, por ejemplo, y eliminar 1 litro no es suficiente. Entonces digo, bueno, le voy a poner más hidroclorotiazida para que tenga una mejor respuesta, porque es más potente. Y acá viene un problemita. Ya les dije que tenemos un determinado número de receptores porque tenemos un determinado número de células. Y cuando los receptores ya están unidos a las drogas, por más que yo le siga dando hidroclorotiazida, no tengo receptores que me la reciban. Entonces, solamente voy a estar intoxicando a mi paciente que encima está con un edema pulmonar. El volumen de excreción de orina puede aumentar un poco poniéndole más hidroclorotiazida, pero hasta un límite, que es el límite, se llama límite máximo de eficacia. Y entonces acá necesito algo que sea eficaz, o sea, que me dé una mejor respuesta. Y entra la furosemida, que es una droga eficaz porque con pequeñas dosis
puede eliminar muchísima más orina que la que estoy eliminando con los otros diuréticos. Antes de continuar, quiero hacer una acotación respecto de los receptores. Recordemos que son estructuras químicas y las drogas son estructuras químicas también. Muchas drogas tienen estructuras químicas similares, les dije, y entonces puede ocurrir que encaje con otro receptor como cerradura y llave, porque la estructura química es similar. Y acá hay un ejemplo que tienen que considerar cuando ya estén en su práctica. Anticonceptivos y antibióticos. Existe un grupo de antibióticos que tiene una estructura química muy similar a la de los anticonceptivos. Entonces, muchas veces pasó que, ¿cómo puede ser que me haya embarazado si nunca he dejado de tomar la pastillita? Resulta que yo les respondería, ¿tuviste una infección en una muela, en la nariz, en el oído? ¿Tomaste un antibiótico? Y me responden, sí. Y bueno, acá pasa esto de las estructuras químicas similares y el número de receptores contados. Los receptores fueron ocupados por el antibiótico que tiene prevalencia sobre los anticonceptivos. Entonces, no se unió el anticonceptivo. Y si el anticonceptivo no se unió al receptor, no hubo acción hormonal. Entonces, no hubo acción anticonceptiva. Pero sí se curó de la infección porque la acción antibiótica se cumplió. Lo otro que vemos de acción combinada de drogas es sinergismo y antagonismo. Sinergismo es el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra conjuntamente. O sea, las dos van juntas. Y hay tres tipos de sinergismo. El sinergismo de suma o aditivo, sin la C, aditivo de adición o suma, el sinergismo de potenciación y el sinergismo de facilitación. Veamos el primero, el sinergismo de suma o aditivo. En este caso yo asocio dos drogas y la respuesta farmacológica que tengo es igual a la suma de sus efectos individuales. O sea, la droga 1 tiene un efecto de 10, la droga 2 tiene un efecto de 10 y el resultado es 20. Entonces la respuesta es 20. Eso se llama sinergismo de suma o aditivo. Pero cuando la respuesta es mayor a la que corresponde a la suma de sus acciones individuales, o sea acá 10 más 10 no va a ser 20, estoy hablando de un sinergismo de potenciación, que se llama sinergismo propiamente dicho. El último sinergismo, que es el de facilitación, se trata de que una droga que no tiene acción en un cierto sentido, para el que yo lo quiero usar, ayuda a que la droga que sí va a tener acción llegue al lugar. O sea, en este sinergismo una droga puede aumentar la respuesta farmacológica de otra que es activa en ese sentido. Ejemplo, yo tengo dolores, entonces necesito analgésicos, pero también tengo problemas digestivos, tengo una úlcera. Entonces, ¿qué hago para poder tomar ese analgésico? Porque normal, el efecto principal que tienen los analgésicos es a nivel de digestivo, provocan úlceras. Entonces, utilizo una droga que proteja la mucosa digestiva para que el analgésico pueda pasar por todo el tracto digestivo y absorberse sin provocarme daño. Eso es un sinergismo de facilitación.
porque la primera droga que usé no era analgésica, sino que ayudaba al analgésico a que llegue a su lugar. Y el sinergismo tiene ventajas. Las ventajas que tienen es que puedo, por ejemplo, usar menos dosis de dos drogas para tener el mismo efecto. Ejemplo también de analgésicos, que les dije que tienen acciones adversas, provocan reacciones adversas a nivel sistema digestivo. Uso la mitad de dos dosis, de dos analgésicos diferentes. Por ejemplo, uso paracetamol con diclofenac, pero en mitad de dosis. Otra ventaja del sinergismo. Yo asocio dos drogas, por ejemplo, amoxicilina más sulbactam, el amoxidal dúo, ¿y en qué me beneficio? En que en vez de tomar estos antibióticos, ambos son antibióticos, cada 8 horas, que existe la posibilidad de que alguna toma se olvide o que esté en el trabajo, no ha cargado la medicación, etcétera, etcétera, puedo tomarla cada 12 horas porque alargo el tiempo de vida de la amoxicilina usando el ácido clavulánico. Perdón, dije sulbactam, es ácido clavulánico, el amoxidal dúo. Entonces, el ácido clavulánico hace que la amoxicilina viva más tiempo. Esa puede ser otra ventaja que se obtiene al asociar dos drogas. El agonismo es lo contrario, es la disminución o la anulación de la acción de una droga por otra. Y volvemos al ejemplo que les di, recuerden cuando vimos estimulación y depresión. ¿Quién era el depresor? El alcohol. ¿Quién era el estimulante? La cafeína, vodka con speed. Entonces, esto es un antagonismo, porque una droga estimulante, como la cafeína, anula o disminuye la acción depresora del alcohol. Ese es el ejemplo de antagonismo. Hay muchos tipos de antagonismo, pero no lo vamos a ver en este momento. Bien, ya sabemos que hay 5 tipos de acción farmacológica, que son estimulación, depresión, irritación, reemplazo y acción antiinfecciosa. Ahora, veremos que estas 5 acciones farmacológicas pueden ser modificadas porque hay 9 factores que se encargan de modificar la acción farmacológica. Y a continuación veremos cada uno de ellos. El primer factor es la dosis. La definición de dosis es cantidad de droga que se debe introducir en un ser vivo para producir un efecto determinado. Pero a su vez, la dosis depende también de varios factores. Primer factor, por ejemplo, la edad. No es lo mismo la dosis que yo le doy a un bebé de 1 mes que a un niño de 4 años. Y también un factor que hace que la dosis se modifique es el peso. No es lo mismo que yo le dé 10 miligramos de droga a una persona que pesa 50 kilos que a una que pesa 80 kilos. Y normalmente todas las drogas están dosificadas, ya sea miligramos o gramos de droga por cada tantos kilos de peso. Por ejemplo, a ver, si yo peso 100 kilogramos y necesito 100 gramos de droga, una persona que pesa 50 kilogramos, le voy a tener que dar 50 gramos de droga, porque es 1 gramo por cada
kilogramos la indicación. Yo dije, si peso 100 kilogramos, necesito 100 gramos. Ahora les pregunto a ustedes, si yo pesara 60 kilogramos, ¿cuántos gramos de droga le daría? Vayan haciendo el cálculo, porque también deben hacer cálculos de dosis. Queda ahí la pregunta, si quieren después la hacemos en el tablón a la respuesta. Siguiendo con dosis, hay una cuestión que considerar y es lo que se llama la acción difásica de las drogas. O sea, drogas que con una dosis tienen un efecto y con otra dosis tienen otro efecto. Por ejemplo, una droga que utilizamos mucho es la atropina, que se utiliza sobre todo en pacientes cardiológicos. Resulta que esta droga es un antiespasmódico, pero tiene una acción midriática, según la dosis con lo que yo esté usando. Acción midriática pueden buscar, les doy una ayudita, se refiere al ojo. Resulta que la atropina con dosis pequeñas produce bradicardia y con dosis altas produce taquicardia. Así que verán que la dosis es muy importante cuando se hace la medicación al paciente. El segundo factor que modifica la acción farmacológica de las drogas es la absorción y excreción. Y esto mucho tiene que ver con la velocidad de absorción que tenga la droga. Por ejemplo, el cloruro de potasio por boca no me produce fenómenos tóxicos porque como el catión potasio se elimina por orina, pasa por el sistema digestivo cuando lo toma por vía oral y es eliminado por el riñón muy fácilmente, entonces no se absorbe. Mientras que si yo lo administro directamente en la vena, ya no por boca, puede dar concentraciones peligrosas y llevar a la muerte si la dosis no es la adecuada. El tercer factor que modifica la acción farmacológica de las drogas es la vía de administración. Les dije que las drogas necesitan llegar por la sangre hasta el órgano blanco, a donde van a ejercer su acción. Entonces, si yo utilizo la vía intravenosa, estoy poniendo directamente la droga en el torrente sanguíneo y el efecto será inmediato. Mientras que si yo lo administro por vía oral, primero tiene que pasar por todo el aparato digestivo, llegar al intestino y así recién ir por los capilares hasta la sangre para recién ser distribuida. Ese es importante reconocer. Respecto también a la vía de administración, hay veces que según la vía de administración que utilice, voy a tener un efecto diferente. Por ejemplo, si yo tomo leche de magnesia, o sea, el sulfato de magnesio, por vía oral, voy a tener un efecto purgante. O sea, me va a provocar diarrea. Mientras que si yo a ese mismo sulfato de magnesio lo coloco en la vena, voy a tener una acción antihipertensiva y anticonvulsivante. Entonces verán que las acciones son opuestas o totalmente diferentes según la vía de administración que yo utilice. Respecto al tiempo de administración, cualquier medicación que sea tomada en ayunas, o sea, con el estómago vacío, limpio, va a ser absorbida mucho más fácilmente y también mucho más rápidamente. Entonces, si la indicación es tomar en ayunas, es porque después la capacidad de absorción
para que pueda ser distribuido por la sangre hasta el órgano donde va a ejercer la acción, se verá disminuida si ya está tapizada por alimentos la pared del estómago. También el tiempo de administración es fundamental en el tema antibióticos. ¿Se acuerdan que hay una rama de la farmacología que estudia la elaboración de los fármacos y otra que se llama quimioterapia? Bien, es esta rama la que se encarga de saber cuánto vive el fármaco en el organismo hasta que es metabolizado. Porque todos los fármacos tienen lo que se llama el tiempo de vida media. O sea, llega un momento en el que mueren. Entonces, si el antibiótico dice que se toma cada 8 horas, se toma cada 8 horas. Porque eso es lo que vive la droga, es su tiempo de vida media. Y no hay más efecto si se acaba ese periodo de tiempo que está establecido y comprobado y estudiado. ¿Qué pasa entonces si yo no lo tomo cada 8 horas porque me olvido, se me pasa una hora? Bien, en esa hora ya no hubo acción antibiótica en el organismo. Entonces, el microorganismo invasor, el que está provocando la infección, tiene un tiempo para duplicarse y hacerse fuerte y regenerarse. Y la siguiente dosis, que se supone que es para continuar el tratamiento, sería como empezar de cero. Entonces, cuando uno hace un esquema de tratamiento de antibiótico, debe ser muy cumplido con el tiempo de administración. Les pongo otro ejemplo. Si yo duermo de noche, trabajo de día y duermo de noche. Y tomo algo para dormir. Entonces lo tomaré de noche porque es cuando me va a hacer efecto, porque mi organismo está acostumbrado a dormir de noche. Pero si yo tomo eso a la mañana, cuando se supone que estoy trabajando, lo que voy a lograr será andar medio tonta por el mundo, con sueños, sin reacciones, pero no va a tener ese efecto de hacerme dormir. Entonces, el tiempo de administración es también fundamental, es uno de los factores que modifican la acción farmacológica de las drogas. A mí no me ha hecho dormir porque lo tomo de día y yo duermo de noche. También hay que considerar como factor que modifica la acción farmacológica de las drogas al individuo, o sea, los factores individuales, porque no todos los organismos reaccionan igual ante una droga. Y acá les cuento algo. Por ejemplo, la raza oriental, los chinos, los japoneses, tienen, o mejor dicho, no tienen en el hígado una estructura especial que se llama citocromo P450. Estos citocromos, estructuras químicas especiales, se encargan de metabolizar muchas drogas, como por ejemplo los ansiolíticos. La gente de esta raza y también los africanos no tienen capacidad, por ejemplo, de metabolizar un Alplax. Y entonces a ellos esas drogas no les hacen ningún efecto, pero sí, como no se metabolizan, le producen una intoxicación, porque está dando vuelta y vuelta en la sangre sin que sea absorbido en ningún lado. Esos factores individuales dependen mucho de la raza y también de la persona. Respecto a la influencia de los estados patológicos, eso significa qué enfermedad tengo. O sea, este es otro factor que modifica la acción farmacológica de las drogas. Por ejemplo, si yo estoy con fiebre y tomo una aspirina o una novalgina, cuyo principio activo es la dipirona, la temperatura baja. Pero si no tengo fiebre, por más que la tome, no va a bajarme la temperatura. Otro ejemplo, si yo soy diabética y utilizo la insulina, voy a controlar los niveles de glucemia. Pero si yo no soy diabética y utilizo la insulina,
Me puedo morir por un shock hipoglucémico. Hipo es bajo, o sea, me baja el azúcar tanto que mis células no tienen los hidratos de carbono necesarios para vivir, porque no tienen energía. Veamos otro ejemplo de influencia de estados patológicos. Si yo soy un paciente que se dializa, o sea que no funciona mi riñón, y los medicamentos que tomo se eliminan por riñón, tengo que tener cuidado en modificar las dosis, porque todos los metabolitos, o sea, todos los productos de desecho de los medicamentos, no van a ser eliminados porque no hay función renal, y entonces voy a terminar intoxicada. Último ejemplo, tengo diarrea, tomo algo por boca, obvio que no le doy tiempo para que se absorba, porque si estoy con diarrea, como entra, sale. Así de sencillo. Dejé los factores 6, 7 y 8 para hacerlos comparativamente. Acá también, si quieren tener a mano papel y lápiz para escribir y poder verlo de otra manera, será bueno. Empezamos ponemos primero tolerancia, a la par taquifilaxia, a la par intolerancia, luego idiosincrasia y al final alergia. ¿Qué es lo común que tienen estos factores? Son una respuesta exagerada del individuo de responder a una dosis ordinaria de un fármaco. O sea, yo le doy bien la medicación, pero el paciente tiene diferentes tipos de respuestas. Entonces vamos a empezar con la tolerancia. ¿Qué dije que era lo común? Respuesta exagerada del individuo a responder a la dosis ordinaria de una droga. ¿Qué características tiene la tolerancia? Anotemos. No lo esperaba, o sea, es inusitada. Otra característica es que es duradera, o sea que está presente bastante tiempo. El problema de la tolerancia es que también existen estructuras químicas que son similares, entonces puede haber lo que se llama tolerancia cruzada. Si yo tengo tolerancia a una droga y la otra droga tiene una estructura química similar, voy a hacer tolerancia para la otra droga porque ya mi organismo los reconoció como similares. Viendo un ejemplo que ya le di, antibióticos y anticonceptivos tienen estructuras químicas similares. Entonces, si yo tengo tolerancia a un antibiótico, puedo tener tolerancia a un anticonceptivo que tenga una estructura química parecida. Hay otro tipo de tolerancia que es la tolerancia adquirida. Esto significa, eso también pueden anotar, que hay tolerancia cruzada y adquirida. Esto significa que como tomo y tomo y tomo siempre la misma droga, en algún momento ya no hace efecto y entonces necesito aumentar la dosis. ¿Qué pasa con esto de aumentar la dosis? Recordemos que tenemos un número determinado de receptores que van a aceptar esa droga. Yo aumento la dosis y completo todos los receptores que tengo. Sigo aumentando la dosis gradualmente hasta que esa droga no va a hacer efecto porque todos los receptores están ocupados y entonces ya soy tolerante a ese mínimo efecto que me está produciendo. Y esto sucede con las drogas duras que terminan llevando a la dependencia y luego a la adicción. Se los digo en idioma cotidiano sin incitar al vicio. Bueno, yo soy pícara y me fumo un porro una vez al mes porque tengo asadito y resulta que, bueno, los sábados nos juntamos y nos fumamos un porrito. Lo he probado en un asado. Resulta que ahora los asados se hacen frecuentes y todos los sábados me fumo.
ahora están en cuarentena, no hay asado. ¿Qué pasa? Llega el sábado y dice mi organismo, oiga, hoy es sábado, tengo el receptor libre, ocúpemelo porque los sábados yo tengo eso. Entonces, como estoy aburrida en la casa, lo hago. Y después, como sigo aburrida y mi organismo vuelve a decirme, ya que no tenemos asado, ¿qué tal? Tengo receptores libres, ármate otro porrito. Entonces pasa 2 veces por la semana. Y resulta que ya mi organismo se está haciendo tolerante y esa dosis que yo le aportaba le resulta poca. Entonces tengo que ir aumentando la dosis y entonces termino con la adicción. Siguiente, taquifilaxia, el factor que sigue. Es un fenómeno de tolerancia, o sea, tienen en común que la respuesta es una respuesta exagerada del individuo al responder a la dosis ordinaria de una droga. Pero la diferencia radica en que la taquifilaxia, no tiene un efecto duradero como la tolerancia, que les dije que anotasen, sino que aparece y desaparece también rápidamente. Es un proceso rápidamente reversible, o sea, se va la droga, todo vuelve a la normalidad. Por eso se llama reversible, estamos repasando también lo que es reversible, que ya es una terminología que reconocimos. Vamos a intolerancia e idiosincrasia. Lo común, respuesta exagerada del individuo, responder a la dosis ordinaria de una droga, y la diferencia está en que en la intolerancia hay una respuesta diferente en cantidad, o sea, hay una desviación cuantitativa, mientras que en la idiosincrasia la respuesta es diferente en calidad. Por ejemplo, si yo tomo un antihipertensivo y soy intolerante a esa droga, puede ser que mi presión baje tanto, porque es diferente en cantidad la respuesta, que termine en un paro, porque la respuesta era exagerada y en vez de hacerme bajar un poquito la presión, me la bajó del todo, porque soy intolerante. Mientras que un ejemplo de idiosincrasia sería que yo tomo ese antihipertensivo, por ejemplo, el que estamos hablando, y su acción será cualquier otra cosa, como por decir algo antidiarreica en vez de antihipertensiva. Y el último factor que modifica la acción farmacológica de las drogas es la alergia, que se diferencia de las otras que vimos en que esa respuesta exagerada a responder a la dosis ordinaria de un fármaco depende de nuestro sistema inmunológico y cómo se produce. Voy tomando la droga y no pasa nada. Por ejemplo, tengo una infección de la muela, me dan la amoxicilina, que es de la familia de las penicilinas y por lo tanto tiene una estructura química común. Y la tomo y la tolero bien y no hay problema. Después de un tiempo vuelvo a tener otra infección, ahora de oído. Y me dicen, ¿es alérgica a la penicilina? No, no soy alérgica porque les cuento que ya he tenido una infección en la muela y me habían dado la amoxicilina, que es de la familia de la penicilina, entonces que no he tenido ningún problema. Bueno, me dan de nuevo la amoxicilina. Después de un tiempo vuelvo a tener otra infección y resulta que cada vez que la amoxicilina ingresó a mi organismo, el sistema inmunológico la reconoció como algo extraño, algo ajeno. Y entonces comenzó a hacer memoria de que eso no le gustaba. Lo rechaza y entonces, cuando llega el paciente dice, vengo para que me inyecte este antibiótico, que es de la familia de la penicilina, una penicilina, y viene con indicación de médico, todo, quien ya en su anamnesis lo indagó para saber si era alérgico, y el paciente dijo, no, ya tenía la infección de la muela, de la boca, del oído,
Y todo parece en orden y muy prolijo, se cumplen todos los protocolos y en ese momento el sistema inmunológico dice, otra vez amoxicilina, no, no la tolero, y responde con un shock anafiláctico que puede llevar a la muerte en un par de minutos. El shock anafiláctico es una reacción producida por la alergia. Comienza cuando uno nota que el paciente está con problemas de respirar, esto se llama que presenta disnea. Los ojos empiezan a hincharse como saliendo de las órbitas. Hay una inflamación de la glotis, eso lo saben por anatomía, y si no, les sugiero que repasen qué es la glotis. Vemos que el cuello casi desaparece y se cierra el ingreso de aire. Lo digo ahora como para que vayan sabiendo, porque después lo vamos a ver en profundidad, cómo se saca un paciente del shock, que es usando corticoides, cuando veamos las hormonas corticales, y en casos graves con una epinefrina intracardíaca. Y así terminamos con los factores que modifican la acción farmacológica de